9:12. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, e iniciamos con el programa de hoy de la mano de la doctora Carmen Mantellini. Ella es ginecobstetra. Y vamos a hablar de algo no muy grato, pero bueno, se tiene que visibilizar para a través de esa información hacer prevención. Y me refiero al aumento de cáncer en Venezuela asociado a lo que es el virus del papiloma humano VPH. Gracias por estar con nosotros, doctora. No, gracias a ti, María Laura, por el espacio. A ver, vamos a ver de eso porque tenemos que conversar y poner sobre la mesa este tema y lamentándolo mucho a partir de un incremento de casos, ¿no? Diagnosticados. Claro, fíjate, el BPH está relacionado con 6 tipos diferentes de cáncer. Ujú. Solo los cánceres asociados a BPH forman parte del 5%, producen el 5% de todos los cánceres, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, solo el 5%, pero es que el impacto poblacional que tienen estos cánceres y el impacto en las familias es lo que lo hace tan importante, además el hecho de que sea un cáncer prevenible por vacuna. Y entonces yo creo que ahí es donde está la gran falla, ¿no? A nivel nacional. Bueno, pero es que además, si tú puedes hacer algo por ese 5%, tienes que hacerlo, porque Correcto, total son vidas. correcto. Estamos hablando de una manera quizás muy fría, hablando de números, pero Así ya va, es. igual como tú dices, son vidas que se impactan, ¿no? Claro, y que además, por alguna razón, el BPH adora el sistema celular en el cuello uterino de la mujer, entonces impacta mucho más. Hay más casos en mujeres que en hombres cuando hablamos de cánceres relacionados a BPH. No por eso no impacta al hombre, que también es importante decirlo, pero es que la mujer como centro de la familia, y además ocurre en mujeres muy jóvenes. Hablamos que la Ujú. incidencia del cáncer de cuello uterino en Venezuela tiene un pico alrededor de los 35 años, son mujeres bastante Y jóvenes. el cáncer bucal también, de cara y Sí, cuello, que tiene que ver con el BPH, no necesariamente totalmente. con el cigarrillo, o sea, no solamente quiero decir por el Claro, cigarrillo. lo que importante es eso que comentas, porque el BPH es un factor necesario, pero no suficiente. Hay otros cofactores que le van a permitir a ese BPH producir el cáncer. Por ejemplo. Por ejemplo, el cigarrillo. Ujú. Entonces, si bien lo decías que es verdad, el cigarrillo es un factor independiente de unos cánceres, cuando se une con BPH, con ciertos Se tipos de potencia. BPH, correcto. Otro factor de riesgo para que ese BPH persista, que realmente, o sea, lo principal es tener el BPH, que ese BPH persista, que fumes, que tengas una coinfección por HIV, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que tengas coinfecciones por otros gérmenes de transmisión sexual porque van a aumentar la inflamación local y van a incidir en tu sistema inmunológico. Así es. Que tengas problemas inmunológicos, por ejemplo, los pacientes que son receptores de trasplante, que están sometidos a terapia para bajar sus defensas y aceptar el órgano, pues también los hace susceptibles no solo de los BPH típicos que afectan a la población general, sino también de otras familias de BPH. Qué increíble. Ahora, vamos al caso que más te compete a ti por tu especialidad, que es el cáncer de cuello uterino. Tengo entendido que, bueno, un gran porcentaje de la población tiene BPH y lo tiene allí latente sin manifestar las lesiones típicas pero que básicamente si tú tienes una revisión periódica con tu ginecólogo, Ujú. que se puedan ver las lesiones o no, que se pueda determinar si lo tienes latente o lo tienes allí dormido. O sea, teniendo toda esa información, tú puedes hacer un buen trabajo de prevención para que ese BPH, que ya lo tienes lamentablemente, no degenere en un cáncer del cuello Definitivamente, uterino. definitivamente. Antes siempre se tenía la idea de que aclarábamos el BPH. ¿Qué significa eso? Que tu sistema de defensa era capaz de eliminarlo. Ujú. Ahora hay estudios que sugieren que lo que es que el BPH se hace indetectable y se queda como dormido en unas células basales, que son unas células de reserva de estos epitelios donde el BPH Anida. correctamente. Y entonces, ¿qué pasa? Como tú bien mencionabas, uno, la vacunación, que sigue siendo efectiva incluso en personas hasta los 45 años de edad, Ya yo pasé el rango entonces. pero los expertos que dicen que todos los médicos, el Ajá. personal relacionado con enfermedades asociadas a BPH también deben ser vacunados, porque en las Mm. tomas de biopsia, en las cauterizaciones, también podemos estar sometidos a estas No lo partículas. sabía, Y imagínate. además, muy interesante es que desde el año 2018 se publican estudios donde se evidenció el rol de la vacuna preventiva contra VPH en disminuir la recurrencia, es decir, que vuelvan a aparecer lesiones asociadas a VPH en pacientes que tengan diagnóstico bien sea de cáncer o de lesiones premalignas. Entonces, fíjate que sin importar la edad,
en una paciente con diagnóstico de cáncer o con diagnóstico de estas lesiones premalignas de alto grado, tienen ya indicación de vacunarse. Sí, lo importante es vacunarse y, repito, bueno, también tratar de tener una conducta sexual responsable, por el otro lado, y lo otro, algo importantísimo, y con un buen ginecólogo que haga todas las pruebas que tiene que hacer cuando se Correcto, trata de hacer un chequeo ginecológico, que sabemos correcto. que muchas veces por tiempo no se hacen. Además, y por recursos, porque Ujú, tenemos que en muchos casos nos apoyamos, bueno, uno tiene que tener la educación, saber hacer la colposcopia, saber interpretar la ujú. colposcopia, interpretar incluso la citología, que lo hemos hablado en De otros hecho, espacios. estás hablando, o sea, yo, por ejemplo, estuve muchos años cuando yo comencé a ir al ginecólogo, ya a los 18, no tan joven como se debe hoy en día por la cantidad de información, y yo no vine a saber lo que era una colposcopia un montón de años después. Claro, Y claro. se suponía que eran buenos médicos que trabajaban en clínicas importantes y no hacían, sin embargo, la colposcopia. Correcto. Y además que ahora tenemos una herramienta que es mucho más sensible que la colposcopia, que es la tipificación, que Claro. me va a decir si el BPH está detectable o no. Además me va a decir cuál BPH está infectando, porque sabemos que de todos esos 200 BPH que pueden infectar al humano, el 16, nada más el 16 es el responsable de casi el 70% de todos los casos. Sí, entonces infórmense, vayan, que eso era lo que iba a decir, con periodicidad, con la correcta a su ginecólogo y pida que le haga las pruebas completas para usted estar claro de lo que tiene que hacer para evitar desarrollar Claro que sí, claro que un sí. cáncer. Creo que parte en este tipo de cáncer, parte importante es la prevención y el diagnóstico Mira, precoz. totalmente. La vacuna ha demostrado una incidencia no solo en cáncer de cuello uterino, sino que afortunadamente el año pasado, en el Congreso Americano de Oncología, se publica un trabajo donde ya demuestra su incidencia en el cáncer de cabeza y cuello en hombres. O sea, Entonces, fíjate que pensábamos que, bueno, que la importancia de mujeres en las mujeres y no, ya tenemos evidencia científica cómo impacta qué también en los bueno. hombres vacunados. Me encantó la conversación, Y Carmen. siempre igual. Corta pero sustanciosa. Así es. Estuvimos conversando con la doctora Carmen Mantellini, ginecobstetra. Hablamos del aumento de cáncer en Venezuela asociado al virus del papiloma humano y todo lo que podemos hacer para prevenirlo, llegar a un diagnóstico temprano con el objetivo, obviamente, de salvar la vida. Las redes de mi invitada, @DRA de doctora Mantellini con doble L, Mantellini, @DRA Mantellini. Tenemos más para ustedes, así que quédense allí, aquí, con la Romántica FM Center en toda Venezuela y a tu salud, la revista. Gracias.